Una década después de que se formara la colonia Rafaela, en 1892 y 1893, nacen en Tonzanico, Mandilo de Lario, región de Lombardía, hermana del Piamonte, en el norte de Italia, los hermanos Fasoli, Juan Bautista y Luis Antonio, que serán los protagonistas fundamentales de esta historia. Cuando todavía la afluencia migratoria de italianos a la Argentina era importante, los jóvenes hermanos Fasoli deciden surcar los mares desde el puerto de Génova para arribar al puerto de Buenos Aires y comenzar allí su búsqueda de oportunidades y un futuro mejor que el que tenían en su país. Mientras tanto, Rafaela los esperaba con los brazos abiertos. Fue por el año 1910 que los hermanos Fasoli llegaron al puerto de Buenos Aires, uno en condición de salumiem, Luis, y el otro como carpintero, Bautista. Tras una primera estadía en Buenos Aires, donde trabajaron como lavadores de botellas en la fábrica de licores Pini y Balbiani, los hermanos se trasladaron a la ciudad de Rafaela, donde don Luis, con 19 años, comienza a incursionar en la elaboración artesanal de chacinados, oficio aprendido de su abuelo y de su padre. Finalmente, en el año 1914, llegan a la recientemente declarada Ciudad de Rafaela, previo paso por la localidad de Aurelia. Entre sus primeros trabajos en Rafaela se encuentra la realización del techo del Cine Colón, pero será en 1915 cuando los hermanos Fasoli darán inicio a lo que será un verdadero emporio industrial, una fábrica de embutidos artesanales que originalmente se llamó La Industrial. En sus inicios se establecieron en las afueras de la ciudad con un pequeño matadero para luego emplazarse en donde actualmente está su planta industrial. En 1920 el establecimiento de los hermanos Fasoli se mecaniza y en 1923 ya cuenta con una planta de 200 trabajadores que fue incrementándose con el correr de los años. En 1924 la empresa queda en manos de Luis Fasoli, ya que Bautista, su hermano, decide emprender nuevos rumbos dentro del mismo rubro, aunque no muchos años después volverá a trabajar en la fábrica, incluso formando parte del directorio. Un dato llamativo en la historia de don Luis Fasoli es la construcción de su residencia en el mismo predio que se encontraba la fábrica, dejando en evidencia que su vida estaba dedicada plenamente al trabajo y conducción de la empresa. Junto a la planta industrial en 1931, Luis Fasoli mandó construir su residencia particular. La obra le fue encomendada a Arturo Galo Montrul. La propuesta fue un chalet a la manera de las villas paladianas, pero con un lenguaje formal propio de los años 30. La vivienda se construyó en medio de lo que era entonces un amplio terreno, sobreelevada a 1 metro sobre el nivel de tierra, rodeada de un parque donde destaca en el ingreso una fuente. Con la expansión de la planta industrial, el chalet fue quedando rodeado en 3 de sus costados, como fundiéndose así a la vivienda con la empresa, asociadas a través del tiempo indefectiblemente con el nombre de su fundador. En 1927 la empresa comenzaba a exportar sus productos a países limítrofes. Es en el año 1937 cuando aparecen también en el mercado exportador países del viejo continente. En el año 1940 se publicitaba como la fábrica de embutidos más importante de la América del Sur, con una venta diaria de 15.000 kilos y ya tenía depósitos en Rosario y Santa Fe. Decía Luis Fasoli en 1942 cuál era uno de sus grandes objetivos. Hasta que las instalaciones del frigorífico no estén en condiciones de darle cabida a 1.500 operarios, no descanso. Fue en 1943 cuando construye un edificio en un predio de 60.000 metros cuadrados y comienza a exportar carne a Estados Unidos en posguerra.
Luis Fasoli también integró la comisión vecinal del barrio 9 de Julio en la década de 1940, registrado en una fotografía en vísperas de los preparativos para los festejos del barrio en 1942, coincidentes con la fecha patria del Día de la Independencia Nacional. Fue socio fundador del Centro Comercial Industrial del Departamento Castellanos e integrante de su comisión constitutiva. Fue nombrado más tarde socio honorario en reconocimiento del constante apoyo brindado a la entidad y del generoso gesto hacia la misma al donar el terreno para su edificio social. En plena época del esplendor del frigorífico Rafaela, un 1 de octubre de 1956, fallece en la ciudad de Rosario don Luis Fasoli. Una vez sus restos en Rafaela, 10.000 personas se aglutinaron por sus calles para despedirlo. Para el año 1963, el frigorífico contaba con 2 establecimientos. Uno, el que ya se conocía en barrio 9 de Julio, y el otro estaba en Bella Italia, ex IDEPSA. De esta manera, el frigorífico agregó a la zona un establecimiento fabril que, como el principal, representaría una nueva fuente de trabajo y otro centro de absorción y la riqueza pecuaria del país. Como consecuencia de la declinación del mercado externo de los productos industrializados en IDEPSA y ante la constante expansión en las ventas de carnes vacunas y porcinas para el consumo interno y para exportación, la empresa resuelve adaptar el establecimiento para la faena y conservación de las mismas, modificando la casi totalidad de sus instalaciones, disponiéndose que la nueva fábrica gire bajo la denominación de establecimiento número 2. La marca Lario es, para el cliente del frigorífico y público consumidor, sinónimo de calidad. El establecimiento la ha impuesto en el mercado como índice de perfecta elaboración, cuidando no solamente la selección de la materia prima y demás componentes que intervienen en la misma, sino dotarla de una presentación que está en concordancia con su calidad. Lo que originalmente se llamó La Industrial, luego pasó a ser Frigorífico Fasoli. Posteriormente se constituyó entre 1952 y 1953 como Frigorífico Rafaela Sociedad Anónima y desde fines de los 90, Rafaela Alimentos Sociedad Anónima. Hoy cuenta con 2 plantas industriales en Rafaela y Casilda y recientemente adquirió el frigorífico Carnes del interior de Entre Ríos. El barrio Luis Fasoli. Cuenta la historia que el barrio nació allá por 1971 a la sombra del frigorífico de don Luis Fasoli. Con el objetivo de vivir cerca de su lugar de trabajo, muchos obreros del frigorífico de don Luis Fasoli se inscribieron en un plan habitacional de 59 unidades impulsado por la propia empresa y el banco hipotecario. Si bien esos terrenos ubicados al norte del establecimiento industrial pertenecían hasta entonces al barrio Guillermo Lehmann, en homenaje al frigorífico y la familia propietaria se decidió bautizar al nuevo espacio urbano con el nombre de Luis Fasoli. El frigorífico Rafaela construyó un complejo habitacional y al ser creada la comisión vecinal se solicita nombre y se le otorga mediante ordenanza número 1907 del 13 de octubre de 1975. 2024. La historia continúa, reivindicando al fundador con más sueños, más proyectos, mirando el futuro, acercándose a los 110 años de vigencia indiscutida en el mercado nacional e internacional.